¿Qué tal, queridos amigos? Es interesante lo que está ocurriendo en nuestro país, sobre todo por el despertar de una ciudadanía que por momentos parece dormida, pero de vez en cuando se alebresta y sale a defender su voluntad política. Esto es bueno. Lástima que la democracia pareciera ir en picada. Una democracia que se sustenta en una serie de normas que no llegan a la praxis. Por ejemplo, las reglas del Instituto Nacional Electoral las considera el señor Lorenzo Córdoba como el hecho de que triunfó, y miren qué librote se aventó. La democracia no se construyó en un día, dice, pero los narcos sí la destruyeron en un día, el 6 de junio pasado. Ya con esto tenemos bastante. Hay otro libro, ¿Cómo mueren las democracias? ¿Cómo mueren las democracias? Y uno más de Noam Chomsky, uno de los idealistas más grandes de la izquierda contemporánea. Dice, ¿por qué lo decimos nosotros? Ideal democrático, estrategias de poder y manipulación en el siglo XXI. Esto, entre otros libros más que han salido en los últimos días y que hablan con preocupación del hecho de que la democracia no está resultando el modelo que se esperaba desde la época de Aristóteles, cuando habló de que la democracia era el gobierno de él y para el pueblo. Y ahí se quedaron algunos, pero desgraciadamente la democracia no funcionó como hubiéramos querido, no ha funcionado. Quizá porque en México todavía nos pone la soga al cuello el presidencialismo. Ya es hora de ir pensando en otros modelos, por ejemplo, en el parlamentarismo. Hay algunos que se asustan con esta palabra. Alguna vez conversé con Fernández de Ceballos, que no es santo de mi devoción, pero con el que he conversado porque respeto su capacidad de debatir, y le decía yo, ¿por qué no pensar en un parlamentarismo en serio en lugar de este presidencialismo a modo que tiende a lograr mayorías por la negociación política en la Cámara de Diputados y por someter a los jueces al escrutinio del Poder Ejecutivo? Y me dijo, ya estamos hasta el gorro de asambleísmo en las cámaras. Ya no podemos dar más abasto. Si abrimos más esta posibilidad, nunca nos vamos a poner de acuerdo las distintas fracciones políticas. Y es que México, desde siempre, como otras naciones, ha estado dividida en liberales y conservadores. Liberales que han cometido abusos, sí, en la historia, y conservadores que han traicionado a su país. La mancha más grande, pues fue la traición contra Juárez, con tal de que no gobernara un indígena liberal, fueron capaces de ir a buscar a un príncipe barbado enajenado a Miramar para instalarlo como emperador de México, algo que va en contra de nuestra sustancia republicana. Fue breve el periodo, pero terriblemente sangriento, y nunca se habló de los crímenes de guerra cometidos. Pareciera que los crímenes de guerra se han suscrito al terrible holocausto. Y no se habla de que en este momento sigue habiendo graves crímenes en Medio Oriente, crímenes de lesa humanidad y en África. Crímenes como el de Ruanda, por ejemplo, como el que se cometió con los sirios, como tantos y tantos otros conflictos en Afganistán, en Pakistán, en naciones que necesita Estados Unidos como adversarias para poder justificar la crecida de su industria armamentista. No hay otra razón. Por eso Joe Biden inmediatamente comenzó otra vez su estrategia de guerrear, que había suspendido Donald Trump para tratar de negociar, y luego Donald Trump dijo que Biden era comunista porque aceptaba al comercio chino. O sea, una rebatiña que hasta ahora comienza a dilucidarse cuando Biden asistió al famoso grupo 7, el G7, la cumbre de este grupo,
para mostrarse allí, no como un líder fortalecido. Más parece que la vicepresidenta Kamala Harris, que recientemente estuvo en México, para vergüenza del presidente López Obrador, que cometió infinidad de ultrajes personales en su vestimenta, en su forma de hablar, en su actitud, que no pueden perjudicar más que a las relaciones diplomáticas entre México y los Estados Unidos. Lamentablemente tenemos un presidente que no cuida ni formas ni fondo. Y esto se está revelando ya en el ámbito exterior, en donde la figura de AMLO es vista como la de un populista irresponsable, sucio, que no tiene más cualidad que la de intentar imponerse a sangre y fuego, aunque sea con la ayuda de los sicarios más notorios, y a los capos más importantes del México actual. ¿Sí? Esto ha sido la costumbre de AMLO a través de estos años tristes, muy tristes, en los que el presidente de la República considera peores, mucho peores, a los delincuentes que él llama de cuello blanco, es decir, a los empresarios que no se han plegado a sus caprichos, no los grandes empresarios, porque los grandes empresarios como Carlos Slim también tienen responsabilidades, por ejemplo, en lo que se refiere a la línea 12 del metro, de la que Slim y sus empresas fueron constructores, sino que también ha sido una especie de aliado interesado de Andrés Manuel desde hace mucho tiempo. Una vez hablé con Slim, bueno, algunas de las veces que hablé con Slim, me dijo que respecto a quién ayudaba, porque yo le pregunté, bueno, ¿y a quién ayuda usted de los presuntos candidatos a la presidencia? Y me dijo, todos vienen a verme y a todos les doy, porque yo no soy un individuo que se meta en la cuestión electoral, pero tampoco voy a impedir que tengan capacidad económica para desarrollar sus campañas. Y me pregunté en ese momento, y lo vuelvo a preguntar, ¿y ese dinero que brota de las manos de Slim, el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo, alguna vez fue el más rico del mundo, hasta que los órdenes cibernéticos se acomodaron, es o no fiscalizado por el INE? Porque estos dineros, de algún modo, pues sirvieron muchas veces para influir definitivamente en el electorado. Y también, hay que decirlo, la violencia generada por el narco. ¿Cómo puede quedarse tranquilo el INE cuando hay evidencias de que se tiraron trozos humanos en algunas urnas de Tijuana? ¿Cómo puede quedarse tranquilo cuando hubo muertos, por ejemplo, en Contla, en Tlaxcala? O cuando, por ejemplo, se robaron las urnas de votación en Hermosillo y Mexicali. No sabemos cuántas porque lo tienen muy calladito, pero ya avalaron los cómputos distritales, los que se refieren a las diputaciones federales. Y lo extraño es que los partidos de oposición que formaron la alianza apenas han dicho algo. Solo parecen impugnar el caso de Campeche, porque allí la morenista Laida Sansores, genéticamente corrupta, porque proviene del priismo más corrupto de la historia y del cacicazgo más repugnante de la historia, en el sureste, el de Sansores Pérez, su padre. ¿Cómo es posible que solamente allí hayan puesto el dedo en el renglón y no impugnen aquellas elecciones que saben muy bien que estuvieron contaminados por la intromisión del narcotráfico en el curso de la jornada electoral? Y mucho antes después, mucho antes también, perdón. A veces creo que esta situación que se dio en 12 de los estados de la República pareciera estar armada a la altura de una transformación que significa únicamente partir en dos al país, dividirlo radicalizándolo, asumirse
como una especie de redentor, el presidente de la República, que no acepta lo que dice la otra mitad del país. Es un presidente no solo de medio tiempo, sino de medio país. Es el presidente de la mitad de los mexicanos por tratar de hablar de algo optimista y favorable para él, porque definitivamente yo estoy convencido de que la mayor parte de los mexicanos lo repele. Y sin embargo, él tiene, como siempre dice, otros datos. Pero esta radicalización es consecuencia de su forma de actuar, de su forma de descalificar, por ejemplo, a la clase media por completo. Por ejemplo, a los empresarios que, según él, son financiados por los Estados Unidos. Por ejemplo, a los movimientos ciudadanos como Frena, que han demostrado su capacidad de convocatoria varias veces y que han puesto en predicamento, no solamente en la Ciudad de México, sino en varias capitales de los estados del país, al propio proyecto López Obradorista. No las tiene todas consigo López Obrador. Ya se vio que es vulnerable. Y seguramente en las elecciones que vienen, ahora el 1 de agosto, vamos a votar en un plebiscito que no consulta, con una pregunta absurda que se pierde uno en el texto enredado que impuso la Suprema Corte de Justicia para favorecer a López Obrador, si deben o no ser llevados a proceso los actores políticos del pasado reciente. Es decir, no solo los expresidentes, como era primero la oferta que lanzó López Obrador. Ahora se trata de llevar a juicio a todos los malandros del pasado, incluyendo, por ejemplo, a Manuel Bartlett, incluyendo al reciente gobernador de Sonora, Durazo, que tiene más cola que un dinosaurio del Jurásico mexicano, o al violador de Guerrero, que va a ejercer de gobernador y de senador en un caso verdaderamente increíble, o al Juanito de Michoacán, el señor Ramírez Bedoya, dispuesto a entregar el gobierno a quien el INE bajó de la candidatura, Raúl Morón. Y así por el estilo. Si examinamos cómo quedó compuesta la geopolítica nacional, nos daremos cuenta de hasta dónde llegó el narcotráfico. Este es el gran peligro, el verdadero peligro para el país. El tener un país en donde el gobierno esté sometido a las acciones del narcotráfico porque sencillamente no tiene la capacidad de gobernar. Estamos, sí, en alerta roja, como decíamos ayer, pero también estamos ante un desafío profundo para todos nosotros. El de acabar de una vez por todas con toda esta mentira y toda esta miseria humana. No doliéndonos con lo que pasó el domingo 6 de junio, sino mirando hacia el 1 de agosto para exigirle al presidente que castigue a los expresidentes. Hombre, vamos a comenzar ya. O bien, esperándonos a marzo, si tenemos paciencia. Yo no la tengo, la verdad. Pero para quienes tienen paciencia, esperemos a marzo para ver si somos capaces de revocar o no el mandato del señor López Obrador. Yo ya tengo mi voto perfectamente definido. No quiero la continuidad de López Obrador. Sí quiero que se acabe el régimen populista de López Obrador. Lo siento, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre con cero cobardía.